Un cordial saludo a la audiencia del Pensamiento al Aire. Hoy traemos un invitado que, además de ser amigo mío hace 20 años, no es habitual en nuestras reuniones. Él es un hombre dedicado al servicio, sindicalista, con quien negocié hace 20 años muchas convenciones colectivas de empresas antioqueñas, y siempre lo hicimos respetando las partes, y logramos avances importantísimos y valiosos en esas compañías para que pudieran perdurar en el tiempo. Jorge Iván Díaz, hoy vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores en Colombia. Un cordial saludo, Jorge. Antonio, un cordial saludo para usted y para todos los que lo escuchan en el país. Muchísimas gracias por esta invitación. Mundo, y en el mundo. Y en el mundo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Hombre, este escenario de los conversatorios nuestros tiene un objetivo, Jorge, que lo recuerdo para que a la gente le quede grabado. Es mostrar el talento y las cosas que hace la gente por Colombia. Somos un país rico en características humanas que trabajan en beneficio de los demás, pero no se perciben. Usted sí se percibe, porque usted es un hombre público hoy. Pero ese es el objetivo del pensamiento. No podemos permitir que en una sociedad que tiene tanta gente buena en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en la misma política, dejen de mostrar lo que hacen, porque lo hacen con cariño, con lealtad y con un servicio a la comunidad extraordinario. Eso es Jorge. Jorge, recordemos un poquito nuestras historias de conflictos colectivos. Bueno, hace alrededor de 20, 25 años, trabajando en una empresa del sector textil, tuve el gusto de conocer a Antonio, integrante de esta organización empresarial, yo integrante de la junta directiva de un sindicato, y tuvimos un proceso muy enriquecedor de muchísimos aprendizajes, un sindicalismo en ese momento bastante radical, contestatario, y obviamente en el manejo de las relaciones laborales un poco difícil. Pero con ese escenario discutimos muchas convenciones colectivas, hicimos muchos procesos de negociación colectiva, no solamente allí, sino en otras partes en el sector textil, y siempre basados en el diálogo social, en la tranquilidad, en la concertación, en el respeto. Tuvimos la fortuna de firmar muchas convenciones colectivas en un ambiente muy hostil, muy difícil, pero sin perder siempre el norte del respeto, la tranquilidad y el cariño en las relaciones. Eso es verdad, lo comparto al 100%. Jorge siguió su carrera avanzando, salió de la empresa del sector textil, hizo su carrera de psicología, siempre con la mira puesta en el servicio. Hizo parte, y hace parte aún, de la Confederación General del Trabajador, fue secretario general de la misma y hoy vicepresidente. ¿Cómo ha cambiado el escenario laboral en Colombia? Antonio, las relaciones laborales en Colombia de alguna manera han mutado a una práctica de mucho diálogo social. El sindicalismo en el pasado era un sindicalismo muy radical, contestatario, de alguna manera poco propositivo, pero en ese mismo sentido creo que el hecho de que hayan llegado nuevos líderes al movimiento sindical, líderes que también se han profesionalizado de una manera muy importante. Aquí ya hay administradores de empresas, abogados, psicólogos, en todas las distintas profesiones tenemos dignos representantes, y yo creo que eso ha hecho que el sindicalismo también modifique un poco el pensamiento en términos a que no es necesario la violencia y la agresividad para lograr los propósitos y los objetivos de reivindicar los derechos de los trabajadores, sino básicamente que se puede hacer con base en mucha conversación, diálogo social, construcción de confianza para dos objetivos. Uno,
garantizar que las fuentes de empleo se conserven con empresas prósperas, empresas que estén abiertas generando empleo, y en segundo lugar que los trabajadores pues también dignifiquen su situación financiera y económica, pero todos cogidos de la mano, empresa y organizaciones sindicales, por un mismo objetivo y propósito, y creo que ese sindicalismo ha ganado mucho espacio en los últimos años. Volviendo a la historia, en esas épocas el sindicalismo era muy fuerte con el sindicato de base, el de la misma empresa. Y ahí, claro, se protegían a través del fuero sindical. Y los pocos hombres buenos no se hacían ahí, sino que seguían trabajando. Pero ese sindicalismo generó mucho problema porque al sentirse amparados por el fuero sindical se excedieron en muchas ocasiones. Eso ya no ocurre tanto, Jorge. Eso ha mejorado porque pues fundamentalmente la ley toda la vida ha protegido al sector sindical a través de la garantía del fuero sindical, es decir, la protección para no ser despedidos ni desmejorados. La garantía todavía existe en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero más allá de ello, yo creo que lo importante aquí es comenzar a analizar distintas formas de hacer sindicalismo y de relacionarse con los empresarios y con los gobiernos, bien sea a nivel nacional, departamental o municipal. Y es siempre tener el carácter para conversar, para proponer, para dar las discusiones que correspondan, pero siempre basados en que es necesario hacerlo a través del diálogo y la concertación. Y cuando usted basa las relaciones laborales en mucho diálogo, el fuero sindical pasa a un segundo plano, porque no es necesario que te proteja una ley para sentarse a conversar, para tener un interlocutor en el empresariado o en los gobiernos que te permita avanzar y construir conjuntamente. Creo que eso también ha avanzado significativamente, falta mucho por mejorar, pero hoy hay una corriente del sindicalismo muy importante en Colombia que le apuesta más al diálogo que a relaciones conflictivas. En esa época Colombia tenía más o menos 4 millones de trabajadores sindicalizados. Hoy son 1.200.000 máximo. ¿Qué pasó? Hombre, ha pasado mucho. Creo que las relaciones laborales también han hecho una mutación. Hoy los jóvenes tienen serias dificultades para afiliarse a una organización sindical. La ley sigue siendo exactamente la misma. Se respeta por ley el derecho de asociación, el derecho de libertad sindical, el derecho de negociación colectiva. Pero también es cierto que hoy los jóvenes tienen otras formas de emplearse. Ya los jóvenes de hoy no quieren emplearse en una compañía como en el pasado se daba a través de un contrato a término indefinido 100%. Uno llegaba a una empresa hace 25 o 30 años con el propósito de estar allí indefinidamente y hasta pensionarse. Los jóvenes de hoy llegan a una empresa y no quieren estar amarrados a través de un contrato de trabajo a término indefinido, sino básicamente que ellos lo que hacen es estar en una empresa, cumplen unos objetivos allí un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, y luego quieren ir a otra empresa o luego quieren ir a otra modalidad de trabajo. Por ejemplo, hoy los jóvenes están buscando en el tema de ciencias del comportamiento, están buscando incluso poder trabajar fuera del país para una empresa colombiana, pero que a través de un computador y de la virtualidad puedan seguir ejerciendo sus responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quieren estar en 4 paredes en una oficina 8 horas al día, sino básicamente que si les resulta un viaje fuera del país lo hagan, se puedan llevar su computadora y puedan seguir trabajando. Lo que buscan hoy los jóvenes básicamente es mejores condiciones de trabajo en términos de tiempo, en términos de ingresos, y eso también ha dificultado para el sindicalismo poder acceder
a estas personas para la afiliación. Es una tarea para el propio sindicalismo en el sentido de que así como el mundo ha cambiado en modalidades de contratación, pues el sindicalismo también tiene que adaptarse y cambiar a esas modalidades para poder seguir creciendo. Es cierto lo que dice Jorge, hoy los trabajadores quieren movilidad y esa movilidad implica que si se quieren ir a los 4 meses, se van, cambian de puesto, viajan con su liquidación y vuelven a buscar. No hay ese sentido histórico que teníamos de permanecer en las compañías. El mundo avanza más rápido que la misma ley y la ley en ese aspecto no es flexible. Deberíamos entender, ahorita que hablaremos de la reforma laboral, cómo lo que requerimos es flexibilidad laboral. ¿O no, Jorge? Se requieren... Pero no nos vamos para allá. Yo quiero que esperemos un momentico para que hablemos de otro tema que fue un cambio sustancial en la forma de manejar las relaciones. Jorge es parte de ese grupo que creyó en lo que propuso en su momento y está previsto en la ley, que es el contrato sindical. En ese contrato sindical hay ejemplos de empresas importantísimas de Colombia. Por ejemplo, Empaques, con Germán Restrepo, lamentablemente, vilmente asesinado. Con Jorge, que fue líder también, con Fernando en otro tema del contrato sindical. Esa modalidad del contrato sindical que hoy quiere acabar el presidente Gustavo Petro fue el inicio de la transformación laboral en Colombia. Suena bastante paradójico y también inaceptable que el gobierno nacional en el proyecto de reforma laboral pretenda eliminar la figura del contrato sindical en Colombia, básicamente para el sector privado. Quiere decir con claridad que en el sector público también funciona esa figura y que el propio presidente de la República, cuando fue alcalde de Bogotá, suscribió contrato sindical con organizaciones del sector público en el distrito de Bogotá. Y digo que suena paradójico cuando en el proyecto de reforma laboral hoy el presidente pretende eliminar una figura que es propia del derecho colectivo del trabajo, que le permite a las organizaciones sindicales crecer en número de afiliados, porque hace parte también del derecho de asociación sindical, y que en compañías del sector privado ha dado muy buenos resultados porque se ha manejado de una manera muy positiva y muy transparente. Y es en el siguiente sentido: tenemos compañías como Empaques, como Leonisa, como en el sector bananero en Urabá, en donde a través de las organizaciones sindicales se han suscrito contratos sindicales y se genera muchísimo empleo en condiciones formales, de trabajo decente, se paga seguridad social, se pagan ingresos. Interrumpo a Jorge para decir que son verdaderos empleadores. El sindicato como tal lo que hace es el contrato sindical jurídicamente con la empresa, es decir que el contratante básicamente es el sindicato y presta sus servicios a través de los afiliados, pero los afiliados tienen todos los derechos laborales, no hay absolutamente nada de tercerización ilegal, todo es profundamente legal y adicionalmente con los ingresos que percibe la organización sindical se distribuye en todos sus afiliados, en las familias, mejores condiciones en beneficios, auxilios y todo esto. Entonces es un contrasentido que hoy se pretenda en la reforma laboral formalizar, acabar la tercerización o disminuir la tercerización y que el gobierno tenga en su proyecto eliminar una figura que justamente le apunta a la formalización, a mejores condiciones de trabajo y de vida de los afiliados y de sus familias, y que además también contribuye a la estabilidad, a la eficiencia, competitividad de las empresas, porque se trata de eso, se trata de que empresas y organizaciones sindicales en este sentido tengan los mismos propósitos comunes. Jorge, vámonos a la reforma laboral. Reforma laboral que hoy van a tener que volver a presentar porque no pasó. Esa reforma laboral
tiene un principio que es preocupante, y es que está concebida para no generar empleo, sino para mantener unas condiciones beneficiarias para algunos tipos de trabajadores. ¿Eso es cierto o no? Eso es absolutamente cierto, es decir, la reforma laboral que se hundió en el Congreso de la República tiene varias connotaciones que es muy importante analizarlas. Dicho por la ministra del Trabajo propiamente, no iba a generar empleo, tampoco iba a generar formalidad en el mismo. Lo dijo la propia ministra en muchos escenarios. Y frente a eso hay que hacer análisis en el siguiente sentido. Una reforma laboral que busca mantener en los sectores formales de los trabajadores o en las empresas más concentración de derechos, pero que está de espaldas a una población que hoy hace parte de la economía en el sector informal y que no brinda ningunas condiciones, ningunas garantías para que accedan a empleo de calidad, empleo formal, bien remunerado, en condiciones de seguridad social. Y yo creo que ese es el peor enemigo de la propuesta del mismo gobierno nacional. Y se requiere es una reforma laboral que no desconozca derechos laborales, que no les mejore las condiciones a los trabajadores actuales hoy, pero que sí genere unas condiciones nuevas para que aquellos que están en la informalidad puedan acceder a puestos de trabajo en condiciones dignas, con seguridad social, pero que igual las compañías tengan las garantías y las condiciones para que eso se pueda dar, no es forzar. Y aquí de paso un tema muy importante, la reforma laboral estaba hecha para el sector privado, el sector público no lo tocaba en la reforma absolutamente para nada. Entonces es básicamente una reforma en donde se la ponían al Congreso, pero que los grandes costos los tiene que pagar el sector privado del país, sin tener en cuenta que el sector es muy diverso, porque está la gran empresa, que puede generar alrededor de un 6% del empleo, pero está la pequeña, mediana y microempresa, que genera alrededor del 94% del empleo, y que las mismas condiciones para ambos sectores es totalmente, digamos, hay injusto, inequidad, sí. Hay inequidad, porque eso, cargar de muchos costos la pequeña y mediana empresa, puede dar como resultado o como consecuencia la pérdida de más puestos de trabajo. Y si le agregamos otro tema, Jorge, y es que se incrementa la indemnización, se dan contratos a término indefinido que casi que no se pueden terminar. Y pongo el ejemplo, si una compañía tiene crisis, los mercados se disminuyen, no va a tener plata cómo pagar las indemnizaciones y va a tener que someterse a una ley de reorganización o ir a la quiebra, porque no va a tener flexibilidad. Entonces uno protege tanto en el tema laboral que desprotege. Es un principio, ¿no? Puede volverse en contra de los mismos trabajadores. La reforma sí nos tiene que llamar a unas reflexiones. El país sí necesita una reforma laboral, pero una reforma laboral concertada con todos los sectores, incluyendo los sectores empresariales, los trabajadores, las organizaciones sindicales, la academia y los sectores políticos del país. En conversaciones con muchos empresarios me han dicho, ¿qué opinas del tema de la reforma laboral? Les he dicho, tenemos que hacer un esfuerzo por construir una reforma laboral que le sirva al país, no a un sector sindical, básicamente con otras tendencias y otras ideologías donde quieren es concentrar más poder, concertar más privilegios, so pena de otros sectores sindicales más democráticos. Más democráticos,
en donde incluso se pone en tela de juicio su derecho a la negociación colectiva, su derecho de asociación, y yo creo que eso está mal, eso hay que revisarlo, porque el sindicalismo no necesita concentración de poder en unas élites, sino básicamente se necesita más democracia, pero que todas las organizaciones sindicales del país tengan esas garantías para seguir ejerciendo ese sindicalismo. Pero en el tema laboral, yo he conversado con muchos empresarios y les he dicho, tenemos que construir una reforma laboral que le sirva a todo el mundo. Y en esto, por ejemplo, el recargo nocturno, que ha sido tan discutido, sobre todo por empresarios pequeños. Hay una posibilidad que el recargo nocturno, y es una propuesta nuestra, es que se pague de una manera gradual y progresiva. Es decir, ¿por qué? Porque esos sectores de pequeña y mediana empresa, si usted le descarga el 100% del recargo nocturno de inmediato, eso puede tener unas consecuencias en el empleo. En el empleo de los mismos trabajadores en las empresas. Entonces hemos dicho, hagámoslo progresivo, que empiece un porcentaje a las 9 de la noche, otro porcentaje a las 8, otro porcentaje a las 7 y otro porcentaje a las 6, de tal manera que las compañías puedan adaptarse y puedan proteger e incluso generar empleo. Y creo que eso es una discusión importante que hemos venido planteando, que es muy importante que se dé, no decir no al recargo nocturno de tajo, sino miremos posibilidades variables que permita pagarse ese recargo nocturno, pero de una manera que las compañías lo puedan hacer. En otras épocas, creo que hasta el año 2005, si no estoy mal, era el recargo nocturno, empezaba desde las 6 de la tarde con el 25% de recargo, y el factor de hora extra también con el recargo del 35%. Eso se modificó y se pensó que iba a generar mucho empleo, ¿no? Tampoco generó empleo. Tampoco. Pero dio más estabilidad en las empresas, la posibilidad de mantener los empleos. Eso sí hizo. Entonces, volver a épocas pasadas, en vez de buscar unos cambios de otro tipo que generen un impacto social mejor, eso es lo que hay que buscar, Jorge. Definitivamente, hay que buscar, generación de empleo, pero no cualquier tipo de empleo, digamos, generación en condiciones de trabajo decente, generación de empleo en donde la gente pueda acceder a la seguridad social. Es que el problema que tenemos en Colombia es muy grave, básicamente porque hay una franja de personas que están en la informalidad que no tienen ni siquiera la posibilidad de pagarse la seguridad social. Entonces, una de las alternativas que se puede plantear en un proyecto de reforma laboral es flexibilicemos, por ejemplo, el pago de la pila, el pago de la seguridad social. Permitámosle a aquellas personas que están en la informalidad que, por ejemplo, puedan pagar salud y poderlos ir sacando del régimen subsidiado al régimen contributivo en el pago de la salud, que seguidamente puedan pagar su pensión, que igualmente, cuando las posibilidades lo permitan, puedan pagar caja de compensación familiar, que si cotizan a la caja de compensación, van a derramar las cajas de compensación una serie de beneficios que va a permitir que se continúen formalizando. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha rigidez, porque si usted no paga la pila completa, entonces que no puede cotizar, no puede pagar, no puede aportar. Si nosotros planteamos, por ejemplo, en un proyecto de reforma laboral, que se permita flexibilizar eso solo para los informales, no es que los que ya estén formalizados, entonces digan, no, le va a pagar solo salud y lo otro no, ya están formalizados, pero si los informales lo hacen, y otra cosa, lo hacen de manera directa, sin tanto intermediario, sino que ellos van, pagan su salud y ya pasan de lo subsidiado a lo contributivo. Creo que vamos buscando formas para que, en términos de formalización, pues esa cifra vaya disminuyendo y se vaya engrosando, digamos, a una formalidad mucho más sostenible. Esos son, miren, proyectos que vienen del sindicalismo, que entienden, porque además Jorge representa la parte del sindicalismo democrático, pero que tiene sus fuentes en la Iglesia Católica. Eso es lo que representan ellos, la forma de mejorar condiciones de vida de todos los trabajadores en Colombia. En ese aspecto, cuando dice eso, yo digo, una informalidad del 58% en Colombia.
y una reforma laboral que quiere aumentar esa informalidad, no tiene razón de ser. No puede ser, es decir, informalidad del 58%, una tasa de desempleo del 10 y pico. Llegando al 11%, pero que pues estuvo cercana al 13, al 14%. Son indicadores que tienen que plantearnos una serie de reflexiones, no solamente al sindicalismo, sino al sector empresarial y al gobierno nacional, para que miremos eso, porque no es simplemente, reitero, llenar de beneficios a unos sectores, so pena de que el empleo no mejora, que la informalidad no cede, y yo creo que los grandes retos son básicamente eso. Entonces hay alternativas. Se plantea que la contratación sea a término indefinido, por ejemplo, en el sector privado. Uno podría plantear alternativas como financiar el pago, por ejemplo, de la prima y el pago de las cesantías para ayudar al flujo de caja de las compañías. Entonces, en junio hay que pagar el 50% de la prima de servicios. En diciembre hay que pagar el otro 50%. Si planteamos que se coja ese valor total del año, que es de 30 días salarial, y se hace la división en 12 meses y se consignan los fondos cada mes, pues el trabajador va a tener el mismo dinero en los fondos de pensiones, bien sea Colpensiones o los fondos privados, va a tener el mismo dinero ahí, el empresario lo paga cada mes, es decir, su flujo de caja se puede mejorar, no tiene que pagar cada 6 meses de una sola vez las cesantías, y eso le va a permitir a ese empresario, como tiene un flujo de caja mejor distribuido, generar más empleo, porque va a poder decir, puedo contratar más, no tengo ese pico tan alto en junio, ese pico también tan alto en diciembre. Y el de febrero. Y el de febrero. Entonces, puede seguir pagando, respetando los derechos laborales, pero tiene una mejor organización de su flujo de caja, y los trabajadores van a tener también pues los ingresos, en el caso de la prima de servicios y en el caso de las cesantías, sin desconocer derechos. En conclusión, y creo que estamos de acuerdo Jorge y yo, que la reforma laboral en Colombia es importante, pero si se hace pensando en el bienestar de los trabajadores y en la viabilidad de las compañías. En ese momento transformamos la sociedad colombiana, porque quiero meterme en un tema, que es importante. Digamos que una pregunta política para un hombre que es hombre público. Jorge, en Antioquia, en Medellín, Federico Gutiérrez ya salió públicamente como candidato, oficializó hace días su campaña, y eso está muy bien, ¿no? Creemos que hay una unidad de criterio que con el doctor Federico volveremos o saldremos de la cloaca, término que usted utilizó ahorita, en el que estamos para transformar a Medellín. Pero tenemos una inquietud en la gobernación. ¿Usted qué opina? Hombre, como candidato a la gobernación hay unos muy buenos nombres, excelentes hojas de vida, pero creo también que hay igualmente muchos riesgos, porque pues hay candidatos que quieren repetir en la gobernación, y creo que es muy importante también tener oxigenación, y hombres de trayectoria, de una vida política seria, responsable, de servicio, con una hoja de vida intachables, pues también los tenemos. Le voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos 5 candidatos muy valiosos. Doctor Luis Fernando Suárez es un hombre absolutamente valioso, a quien tuve la oportunidad de estar con él aquí conversando. Me parece que es un hombre supremamente bueno. Está Andrés Julián, está Mauricio Tobón, está y otros 2, ¿cierto? Está del Partido Conservador, Gómez, en fin. Luis Pérez creo que también. Luis Pérez no se ha lanzado, pero sin lanzarse tiene la mayoría. ¿Usted cree que estos 5 o 6 se van a unir?
digamos, la política en Medellín, en Antioquia, en los últimos años ha sido marcado por un tema que no es bueno, y es el tema de los egos de la política. Hay candidatos que no quieren ceder absolutamente nada, quieren ir hasta el final en cualquier tipo de elección. Y eso nos ha hecho muchísimo daño. Eso nos pasó hace 3 años y medio en el tema de la alcaldía de Medellín. Y por algo llegó a la alcaldía una persona, a mi juicio, muy nefasta para los intereses de la ciudad, como Daniel Quintero. Ha sido muy dañino, y es una ciudad que ha retrocedido en términos de desarrollo 10, 12 años. Y no podemos volver a cometer ese mismo error. Y eso ha sido por los egos de algunos candidatos a alcaldías y gobernación. Yo creo que lo primero que hay que erradicar son los egos. Y entender que si queremos recuperar una ciudad como Medellín, y Antioquia, y que si queremos dar, digamos, continuidad en el desarrollo a un departamento como en Antioquia, pues la invitación que yo haría es a que esos candidatos que hay, en los que tenemos identidad, en los que pretendemos y creemos que hay que hacer una recuperación de Medellín y desarrollar el departamento, el llamado es a que se junten para que saquemos el mejor candidato. Y en el caso, por ejemplo, de Medellín, no se le dé continuidad a ese desastroso proyecto de acabar a Medellín en los candidatos de Daniel Quintero. Eso es un llamado que hago claramente a los ciudadanos de Medellín. Y en el caso de la gobernación de Antioquia, los 4 o 5 pues traten de juntarse, o si salen mejores opciones. Por ejemplo, el doctor Héctor Quintero es un hombre intachable en su hoja de vida, un hombre que fue cónsul, un hombre que fue servidor público por muchísimos años, tiene una extraordinaria hoja de vida y también puede ser una alternativa. Entonces la invitación es a que miremos ese tema bien y a que saquemos el mejor candidato, que se junten absolutamente todos y que tengamos también un muy buen gobernador al lado de un muy buen alcalde, para poder recuperar esta ciudad que ha sido tan pujante, pero que está demasiado mal administrada en los últimos años. Y creo que coincidimos, Jorge, en que si salvamos a Antioquia y a Medellín, salvamos a Colombia. Totalmente, creo que Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga son ciudades muy importantes del país. Y creo que es muy importante tener buenos alcaldes, tener buenos gobernadores, para que además también se obtenga un nivel de conversación con el gobierno nacional bastante elevado, inteligente, bastante propositivo, y saquemos este país adelante. Creo que estas ciudades son fundamentales. Con esto no quiero decir que las otras no lo sean, son igual de importantes, pero finalmente son ciudades y departamentos que hacen parte del desarrollo de esta nación, de este país, y creo que es fundamental apostarle a buenos gobernadores y a buenos alcaldes. Muy bien, una conversación supremamente agradable, de mucha proyección social y con un pensamiento claro: sacar adelante a Colombia. Jorge Iván Díez, el pensamiento te agradece la presencia en este programa. Antonio, muchas gracias por la invitación, por abrir tus cámaras para expresar y conversar de esta manera lo que estamos pensando, y bueno, muy agradecido por la invitación y siempre a tu servicio. Muchas gracias, Jorge.